Historia del arte dominicano. En este estaremos hablando un poco sobre el arte taíno, el arte colonial, las artes visuales, la escultura, la arquitectura y el arte contemporáneo. En el arte taíno estaremos hablando sobre sus mitos, obras y herencia. Uno de esos mitos es cómo ellos profesaban la medicina. Según ellos, cuando alguien estaba enfermo le llevaban al veíque, que era el médico susodicho. Ese estaba obligado a guardar la misma dieta que el paciente, a la vez que tenía que purgarse con un polvo llamado cohoba, que hacía que no supieran lo que hacían y hablaban con los semíes, y esto le decían de qué le ha venido dicha enfermedad. En sus obras tenemos lo que es un vaso efigie femenino en posesión ceremonial, una vasija con asas arqueadas en forma de murciélago y un dúo o un asiento empleado por los caciques para presenciar los juegos de pelota. En su herencia tenemos que la herencia taína está ubicada en la República Dominicana en muchas formas, incluyendo el idioma, su agricultura, la comida tradicional, conocimiento medicinal y de las hierbas, tecnologías, artesanías, entre otras. En esta tenemos lo que es la herencia cultural. Aquí muchos campesinos todavía usan las canoa o cayuco. Son palabras que siguen utilizándose hoy en día por los dominicanos, igual que la yuca, que sigue siendo una dieta importante para nosotros. La biológica, el 15% de los dominicanos en la actualidad tienen genes taínos que no se encuentran en ningún otro lugar, según las conclusiones de una investigación iniciada en el 2006. Ahora vamos a hablar un poco sobre el arte colonial. Aquí veremos sus edificaciones religiosas, militares y civiles. En las religiosas tenemos el Panteón de la Patria, que es una antigua iglesia jesuita del siglo XVIII, luego fue convertida en Museo Nacional en 1956. Aquí abarca algunos restos de los héroes dominicanos como Gregorio Luperón, Salomé Ureña, entre otros. Luego tenemos la Catedral Primera de América. Esta fue construida entre 1510 y 1540, fue la primera catedral de las Américas. Todavía en esos tiempos sigue erguida en todo su esplendor sobre el corazón de la ciudad colonial. En las militares tenemos la Fortaleza Ozama. Esta está frente a la desembocadura del río Sama y fue construida como una colonia militar. Luego tenemos el Fuerte San Gil, fue levantado entre los años 1503 y 1510, está sirviendo de protección a la playa que quedaba en su asiento. En las civiles tenemos la calle Las Damas, que fue la primera calle pavimentada de las Américas. La calle Las Damas se conecta directamente con la cárcel Solón María de Toledo. Luego tenemos el Museo Casa de Tostado. Este le debe su nombre a su primer propietario, Francisco Tostado. En la fachada se puede observar una ventana geminada de estilo gótico isabelino, única en América. Su función ahora ha sido de museo después de su restauración. Luego tenemos las artes visuales y estaremos hablando un poco sobre sus precursores. Tenemos a Celeste Bocigil, que es la primera mujer artista dominicana que se destaca como decisiva orientadora del arte nacional, al mismo tiempo que se vincula al impulso moderno del mismo. Aquí vemos todas sus obras. Jaime Colson era de una amplia cultura y era un artista intelectual. Ha sido considerado como el más grande pintor dominicano. Era un tertuliano y bohemio en el más amplio sentido de la palabra, un maestro de la plástica dominicana. Aquí tenemos dos de sus obras. En la escultura estaremos hablando un poco sobre su historia y algunos escultores. La escultura dominicana empezó su desarrollo con la inmigración de artistas e intelectuales españoles que, huyendo de la Guerra Civil Española, se establecieron en nuestro país. Algunos escultores tenemos a Abelardo Rodríguez, pintor, escultor, fotógrafo artístico, poeta, músico y precursor. Abarcó también de manera sobresaliente el dibujo. En sus obras se observa su apego a lo clásico y un marcado espíritu romántico. Luego tenemos a Gaspar Mario Cruz. La obra escultórica de Cruz, además de su fuerza mitológica, ofrece una forma distinta de lenguaje. La síntesis abraza el contenido, así como el fenómeno individual conduce a la cualidad característica del creador,
en el uso de la técnica, expresión e influencias históricas y sociales. Luego tenemos la arquitectura, la cual se divide en periodos. Tenemos la popular, colonial y moderna. En la popular, cuando las viviendas comienzan a adoptar materiales industrializados, formas más complejas y ya no son construidas por los mismos usuarios, sino por maestros constructores, estamos ante otra categoría de arquitectura, la cual denominamos popular. La colonial es la arquitectura producida por los españoles en los primeros siglos de su estancia en la isla. Es caracterizada por una función de silos, donde elementos románicos, góticos, renacentistas, platerescos o barrocos son combinados en una misma edificación. Luego tenemos la moderna. Aquí la ciudad de Santo Domingo inicia en la primera mitad del siglo XX una transformación arquitectónica que fue definiendo su perfil urbano hasta llegar a la ciudad que hoy conocemos. Pese al valor patrimonial que representan estas edificaciones, para la época la mayoría lucen abandonadas y no existen políticas claras que permitan su rescate y conservación. Tenemos algunos arquitectos como lo es Pedro Borel. Este nació en Puerto Plata, República Dominicana, el 6 de octubre de 1944. Es un arquitecto asentado en Santo Domingo, ganador de varios premios y reconocido por la trascendencia en sus diseños. Aquí vemos dos de ellos. Luego tenemos lo que es el arte contemporáneo. Este se divide en dos, década del 50 al 80 y la década de los 80 y 90. En la década de los 50 al 80 tenemos algunos propulsores de la década de los 50. Aquí tenemos a Clara Ledesma. Recibió sus primeras orientaciones pictóricas del maestro santiaguero Giorgi Morel. Fue una de las primeras mujeres en ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes, graduándose en 1948. Vemos dos de sus obras. En la década de los 60 tenemos a Silvano Lora. Este entendió desde muy temprano que el arte no es solo una práctica individual o privada del artista, sino más bien un locus urbano, real, simbólico y sobre todo fluyente de enunciación y sentido. En la década de los 70 tenemos a José Félix Moya, gran pintor dominicano, considerado grande entre los grandes maestros de la plástica dominicana. En 1967 lleva a cabo la primera muestra individual de su arte en el Instituto Cultural Dominico Americano. En la década de los 80 tenemos a Julio Valdés. Valdés, sus obras se inspiran en la cultura caribeña, en la belleza natural y barroca de nuestra región, con los aspectos geográficos que nos definen y que marcan nuestra esencia, como el mar, el sol, los elementos naturales. Podemos ver dos de sus obras reflejando esto. Década de los 80 y 90. Aquí veremos un poco de sus artistas, el performance y instalación. Tenemos a Franklin. Franklin es un pintor dominicano de Santo Domingo. En el año 1991 realizó el curso de Bellas Artes en la Escuela de Diseño de Altos de Chabón. Desde ese mismo año ha participado en numerosas colectivas de pintura y escultura y eventos artísticos celebrados en Altos de Chabón y Santo Domingo. Como artistas de performance tenemos a Teresa María Díaz. Nació en República Dominicana, es investigadora, artista visual y de performance que vive actualmente en Ámsterdam. Otras listas de instalación tenemos a Tony Capellán. Es un artista visual, escultor, pintor, dibujante e instalador dominicano. Es pionero de las instalaciones en los años 80. Su obra no es más que el trasunto de pasos, sombras, sueños y pesadillas. Cualquier forma de arte es una forma de poder, causa impacto, puede influir en los cambios, no solo puede cambiarnos, sino que nos hace cambiar. Ossie Davis. Gracias.